Ahora vamos a territorializar esta proyección de población y de vivienda. Para ello, el modelo nos establece el tercer paso, que es la cantidad de viviendas del déficit habitacional cuantitativo por designar en el área urbana extensiva. En este caso va a ser la primera de 2. Y vamos a suponer que esas nuestras áreas extensivas de crecimiento van a ir supeditadas al crecimiento de nuestra carretera de vinculación. ¿Qué hacemos? Para poder planificar esto, tenemos que definir cuántas viviendas vamos a construir en esta área urbana extensiva, de las 491 viviendas que hemos identificado inicialmente. Bajo un criterio de distribución poblacional, el municipio tiene que identificar cuántas va a poner en esta primera área urbana extensiva, y supondremos que van a ser 200 viviendas. La segunda consulta es saber cuál es la superficie media del predio, es decir, que la vivienda, como todos conocemos, está ocupada por un terreno, es decir, que si vemos que este es nuestro predio, la vivienda va a ocupar en este sector. La primera pregunta que nos da es saber esta superficie promedia, qué superficie de terreno va a tener nuestra vivienda. El predio va a tener 250 metros cuadrados y la vivienda puede tener 100 metros cuadrados construidos de vivienda. Y estos datos son los que ponemos en esta parte del modelo. ¿Cuál es la superficie estándar de la vivienda? 100. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una superficie de parque o área libre de 150 metros cuadrados. Cuarta consulta. ¿De cuántos niveles o pisos promedio planifica tener las edificaciones del área urbana extensiva? Esta pregunta está relacionada a cómo queremos que crezca nuestra área urbana o nuestra ciudad. Vamos a suponer que en corte nuestra ciudad está establecida en esta forma, es decir, que el perfil de nuestra ciudad va a ser esta. Si nosotros queremos agarrar el crecimiento del área urbana concentrada, entonces vamos a querer concentrar nuestras edificaciones de manera vertical para ocupar la menor cantidad de áreas extensivas. Pero si queremos tener un perfil de ciudad un poco más alargado y mayor ocupación territorial, entonces este crecimiento va a ser con viviendas de baja densidad y viviendas o construcciones bajas. Es decir, que vamos a proyectar la ciudad de una mayor proyección de territorio. Muy bien, el modelo ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo si queremos con los niveles o pisos promedio, si queremos tener una concentración de la ciudad futura o una ciudad dispersa. ¿Cuál es el criterio? Que estas viviendas o estos predios se vayan apilando para formar edificios o construcciones verticales. Caso contrario, van a ser solamente las viviendas unifamiliares. Para ello, en este criterio tenemos un nivel y en este segundo criterio tenemos 3 niveles. Este criterio tiene que ser establecido por los técnicos del gobierno municipal. En este caso queremos que se concentre todo en nuestra primera área subextensiva, es decir, que vamos a poner 3 niveles de crecimiento. Si ustedes ven, con estos criterios, el modelo nos da un índice de densificación de 0.33. ¿Eso qué quiere decir? Que para el uso de suelo residencial necesitamos 1,67 hectáreas de suelo urbano de uso residencial, con los datos que hemos establecido en el primer sector de esta pantalla. Muy bien, como todos nosotros sabemos, no es el único uso que tiene nuestras ciudades, también existen otros usos. ¿Cuáles son esos otros usos? Los otros usos son, por ejemplo, los usos terciarios, es decir, los hoteles, es decir, las oficinas. También tenemos usos secundarios, las áreas industriales, o tenemos los usos de equipamiento urbano grande, como por ejemplo las terminales. Si se dan cuenta, estos usos requieren una cantidad de suelo urbano. Este suelo urbano es de uso privado, por lo tanto lo tenemos que identificar. Para ello es preciso tener una coherencia y un conocimiento de qué equipamientos urbanos vamos a tener en esta primera área extensiva que vamos a proyectar. Y ahí, como nosotros queremos tener, por ejemplo, una terminal, vamos a proyectar que necesitamos 10 hectáreas de otros usos de suelo. Con estos criterios nos falta definir cuál es el coeficiente porcentual
de ocupación del suelo urbano o de cesión para usos públicos, red vial, equipamiento o áreas verdes. Para ello definimos un porcentaje del 40% y nos va a dar un 60% para uso de suelo urbano privado. Con estos criterios nosotros requerimos para nuestra primera área urbana extensiva 19.44 hectáreas. Es importante entender el siguiente criterio, que en esta parte nosotros ya estamos explicando ocupaciones de usos de suelo. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros vamos a urbanizar este terreno, vamos a tener que identificar en una etapa posterior cuáles van a tener uso privado y cuáles van a tener uso público. El uso privado es de uso y usufructo de terceras personas, es decir, de los particulares. En cambio, los usos públicos van a ser de uso y disfrute de todos los bolivianos y bolivianas, como por ejemplo son las calles, las plazas y las áreas verdes. Y los usos privados van a ser de usos particulares, como por ejemplo las viviendas. En un proceso de urbanización todos conocemos que los usos públicos tienen aproximadamente un uso del 40% de todo el territorio que vamos a urbanizar y los usos privados tienen una ocupación del 60%. En este caso, estos datos de ocupación del uso de suelo los trasladamos a un proceso de delimitación del área urbana. ¿Para qué? Para que en el momento que identifiquemos qué espacio necesitemos, tengamos la superficie necesaria para las áreas públicas y los espacios necesarios para las áreas privadas. Eso es lo que tenemos que identificar con la ocupación de suelo urbano para los usos públicos y para los usos privados.